La verdad ha salido a la luz. Durante años, la doctora Ana María Polo ha sido una de las figuras más imponentes y respetadas de la televisión en español, pero lo que no sabías sobre ella te dejará sin palabras. Exigencia extrema, secretos tras bambalinas y una personalidad que pocos realmente conocen. Vivian González, una exintegrante de su equipo, ha decidido romper el silencio y revelar lo que realmente ocurría detrás de cámaras. ¿Qué es mito y qué es realidad? Prepárate para descubrir el lado oculto de un ícono televisivo. Pero antes de seguir, suscríbete ahora y activa las notificaciones porque esta historia apenas comienza. Y lo que viene es aún más impactante. Durante años, Vivian González mantuvo en silencio su experiencia trabajando junto a la doctora Ana María Polo. No porque tuviera miedo de hablar, sino porque nunca consideró que su testimonio fuera necesario. Su paso por la producción del programa había sido intenso, desafiante y, en ocasiones, abrumador. Sin embargo, había aprendido mucho y, hasta cierto punto, comprendía la naturaleza de la industria televisiva. No era un mundo fácil, y menos cuando se trabajaba con una figura de la talla de la doctora Polo. Pero los años pasaron, y ciertos acontecimientos la hicieron replantearse su postura. No se trataba de una vendetta personal ni de un intento por manchar la reputación de alguien que, sin duda, había dejado una huella indeleble en la televisión en español. Se trataba, simplemente, de contar su verdad. La suya y la de muchos que, como ella, habían vivido el día a día detrás de cámaras, en un mundo donde la exigencia era implacable y las emociones quedaban relegadas a un segundo plano. Cuando recibió la invitación para la entrevista, dudó. Sabía que hablar significaba exponerse. La doctora Polo tenía una base de seguidores leales que la admiraban y respetaban, y cualquier declaración que mostrara una faceta diferente de ella podría ser interpretada como un ataque. Aún así, decidió aceptar. No porque quisiera polémica, sino porque sentía que, después de tantos años, era el momento de dar su versión de los hechos. El estudio de grabación donde se realizó la entrevista era sobrio, con una iluminación tenue que acentuaba la seriedad del momento. La periodista encargada de la conversación era profesional y reservada, aunque en su mirada se reflejaba la expectación. Sabía que Vivian estaba por revelar detalles inéditos de una de las personalidades más influyentes de la televisión. La primera pregunta fue sencilla, casi diplomática. ¿Cómo fue tu primer encuentro con la doctora Ana María Polo? Vivian tomó aire. Era una pregunta que había repasado en su mente muchas veces, pero ahora, con la cámara grabando y la periodista esperando, las palabras parecían tener un peso mayor. Impactante, respondió tras unos segundos. Desde el primer instante en que la vi, supe que estaba frente a una mujer que imponía respeto. No solo por su imagen o su forma de hablar, sino por la manera en que todos a su alrededor reaccionaban ante su presencia. Recordó con claridad aquel día. Acababa de ser contratada como asistente de producción y, como era costumbre, le hicieron un recorrido por el set. Todo el equipo estaba en plena preparación para una jornada de grabaciones cuando, de repente, la sala quedó en completo silencio. Fue entonces cuando la vio entrar. La doctora Polo no era una persona accesible. No se le veía conversando con cualquiera ni participando en charlas triviales. Su mundo estaba delimitado por una barrera invisible que solo unos pocos lograban atravesar. Su voz, firme y segura, resonó en la sala cuando comenzó a dar instrucciones. No hubo dudas, no hubo titubeos. Cada palabra llevaba el peso de alguien que estaba acostumbrado a que la obedecieran. Ese día, entendí que trabajar con ella no iba a ser fácil, continuó Vivian. Pero lo que aún no sabía era cuánto iba a aprender y cuánto me iba a afectar esa experiencia. A medida que la entrevista avanzaba, las emociones en el rostro de Vivian se hacían más evidentes. No era una historia de odio ni de rencor. Era la historia de una joven que había vivido de cerca el peso del éxito y la exigencia en el mundo de la televisión. Y apenas comenzaba a contarlo.
Desde el momento en que Vivian se integró al equipo de producción, entendió que trabajar en el programa de la doctora Ana María Polo no sería una tarea sencilla. No había margen para errores ni para distracciones. Cada miembro del equipo tenía un rol bien definido y debía desempeñarlo con precisión. No importaba si el día había sido agotador o si las grabaciones se extendían por horas, la exigencia siempre era la misma: perfección absoluta. Las jornadas comenzaban temprano. Antes de que la doctora Polo llegara al set, el equipo ya estaba en pleno movimiento. Las luces debían estar ajustadas, las cámaras listas y los casos bien organizados. Todo debía fluir como un mecanismo bien engrasado. Y aunque la producción estaba conformada por profesionales talentosos, el ambiente de trabajo era tenso. Había una presión constante, una sensación de que cualquier error, por mínimo que fuera, podía desencadenar una reacción severa. La doctora Polo tenía un carácter fuerte y una presencia imponente. No era alguien que tolerara la mediocridad ni la improvisación. Cuando algo salía mal, todos lo sabían. No gritaba ni perdía la compostura fácilmente, pero su mirada y su tono de voz bastaban para hacer que cualquiera se sintiera en la cuerda floja. Vivian pronto comprendió que en ese ambiente no había espacio para la duda ni para la fragilidad. Quienes no lograban adaptarse al ritmo de trabajo simplemente no duraban mucho tiempo en el equipo. Sin embargo, a pesar de la rigidez con la que se manejaba el programa, había momentos en los que la verdadera personalidad de la doctora Polo se dejaba entrever. Eran instantes fugaces pero suficientes para notar que detrás de la figura autoritaria había alguien que, de vez en cuando, se permitía pequeños gestos de amabilidad. Recordaba especialmente el día en que la doctora Polo apareció con una caja de pastelillos para el equipo. Nadie lo esperaba, y la sorpresa fue evidente en los rostros de todos. Gracias por su esfuerzo, dijo con una sonrisa leve antes de retirarse. Fue un momento breve, casi insignificante, pero para quienes trabajaban bajo una presión constante, esos pequeños gestos marcaban la diferencia. Aún así, esas muestras de calidez eran excepcionales. La mayoría del tiempo, la presentadora mantenía una barrera infranqueable, reforzando la imagen de autoridad que la había convertido en una de las figuras más respetadas de la televisión. Para muchos, esa disciplina y determinación eran cualidades necesarias para alcanzar el éxito. Para otros, eran señales de un entorno de trabajo que, aunque eficiente, podía resultar asfixiante. Vivian entendió que para sobrevivir en ese mundo debía aprender a moverse en la delgada línea entre la exigencia y el agotamiento. Adaptarse significaba aprender rápido, no cometer errores y, sobre todo, entender que en el mundo de la televisión, la perfección no era una opción, sino una obligación. Con el tiempo, Vivian empezó a notar pequeños detalles que revelaban una faceta menos visible de la doctora Polo. A pesar de su imagen imponente y su inquebrantable autoridad, había momentos en los que la tensión parecía sobrepasarla. Era sutil, casi imperceptible para quienes no la observaban de cerca, pero Vivian, desde su posición dentro del equipo de producción, comenzó a ver los matices que pocos percibían. Después de largas jornadas de grabación, cuando todos pensaban que la doctora Polo simplemente se retiraba para descansar, ella solía quedarse sola en su camerino. Nadie la interrumpía en esos momentos. No era una orden explícita, pero todos sabían que cuando cerraba la puerta detrás de ella, lo mejor era dejarla tranquila. Un día en particular, tras una grabación especialmente difícil, Vivian fue enviada a llevarle un documento urgente. Dudó antes de tocar la puerta, pero sabía que no tenía opción. Con un leve golpe, anunció su presencia. Desde dentro, la voz firme de la doctora Polo respondió: «Adelante». Al entrar, la encontró sentada en su sofá con la mirada perdida en el suelo. Era una imagen muy distinta a la que acostumbraba proyectar en el set. No había cámaras, no había público, solo ella y su soledad. Cuando tomó el documento de manos de Vivian, dejó escapar un susurro, casi sin darse cuenta.
La televisión es un mundo solitario. Todos creen conocerte, pero nadie realmente lo hace. Aquellas palabras se quedaron grabadas en la mente de Vivian. Nunca antes la había escuchado hablar con tanta vulnerabilidad. Era como si, por un breve instante, la coraza de la doctora Polo hubiera cedido, permitiéndole a alguien más ver lo que realmente había detrás de su imagen pública. Con el tiempo, Vivian comprendió que el éxito tenía un costo alto. La fama, el reconocimiento y el respeto eran logros admirables, pero también podían convertirse en una prisión. La doctora Polo era una figura de autoridad en la televisión, una mujer fuerte que no podía permitirse mostrar debilidad. En un mundo donde la imagen lo era todo, la vulnerabilidad podía ser vista como un defecto. Muchos en el equipo admiraban su fortaleza, pero pocos se preguntaban cuánto de esa fortaleza era genuino y cuánto era una armadura creada por necesidad. A lo largo de los años, la doctora Polo había construido un personaje que debía mantener en todo momento, incluso fuera de cámaras. Su papel no terminaba cuando se apagaban las luces del estudio, al contrario, parecía intensificarse. Vivian empezó a notar que, aunque la presentadora tenía una gran cantidad de seguidores y admiradores, pocas personas parecían conocerla realmente. La mujer detrás del personaje seguía siendo un misterio, incluso para aquellos que trabajaban con ella todos los días. La soledad tras el éxito no era un fenómeno nuevo en la industria del entretenimiento. Muchos rostros famosos se enfrentaban a la paradoja de ser conocidos por millones pero comprendidos por muy pocos. Sin embargo, verlo de cerca, presenciarlo en alguien tan fuerte y respetada como la doctora Polo, le dio a Vivian una nueva perspectiva sobre lo que significaba vivir bajo la mirada del público. Ese día, mientras salía del camerino tras entregarle el documento, supo que acababa de presenciar algo único. Por primera vez, había visto a la doctora Polo no como la imponente figura televisiva, sino como una persona real, con sus propias batallas internas. Y en el fondo, entendió que, a pesar de su éxito, la doctora Polo era tan humana como cualquiera. La entrevista de Vivian González no tardó en generar revuelo. Apenas se transmitieron los primeros fragmentos, las redes sociales se inundaron de reacciones. La imagen de la doctora Ana María Polo, tan firme e implacable en la televisión, comenzó a adquirir nuevos matices. Durante años, había sido percibida como una autoridad incuestionable, una mujer que inspiraba respeto y admiración. Pero ahora, su figura parecía dividir opiniones. Algunos espectadores defendían su carácter con vehemencia. Argumentaban que su actitud exigente y su fuerte presencia eran necesarias en un mundo donde el éxito no se regala, sino que se gana con disciplina y determinación. Para ellos, la doctora Polo representaba a una líder inquebrantable, una mujer que había logrado triunfar en un medio dominado por la presión y la competencia feroz. Pero, por otro lado, emergió una ola de cuestionamientos. ¿Cuánto de su personalidad televisiva era realmente genuino? ¿Era la doctora Polo un reflejo de su propio éxito o una víctima de las exigencias de su propio personaje? Las palabras de Vivian, lejos de ser un ataque, revelaban un lado más humano y complejo de la presentadora. Un lado que no todos estaban dispuestos a aceptar. Los medios de comunicación también se hicieron eco de la entrevista. Programas de entretenimiento, blogs y foros debatieron sobre las revelaciones de Vivian. Algunos intentaron minimizar sus declaraciones, mientras que otros profundizaron en la discusión sobre la soledad y la presión en la industria televisiva. Sin embargo, lo que nadie podía negar era que, por primera vez en mucho tiempo, la doctora Polo había dejado de ser solo un símbolo de autoridad para convertirse en un ser humano con luces y sombras. Y con ello, el misterio en torno a su verdadera identidad comenzaba a desmoronarse.